Continuemos con la serie de Marcos, Jesucristo es asombroso, y sigamos en el capítulo 14. Hace 8 días vimos lo que es conocido como la última cena, la Santa Cena, o como vimos, el nuevo pacto, la institución del nuevo pacto. Así que hoy vamos a ver los versículos 26 al 31 de este capítulo, y lo que vamos a ver es en continuidad con ese evento trascendental que ocurrió en esa noche de viernes, en ese jueves para nosotros. Ya aclaramos esto. Para los judíos, ese día empezaba el jueves a las 6 de la tarde, ya era viernes para ellos. Así que para ese momento y para ellos ya era el viernes, y el día en el que Jesucristo celebró la última Pascua e instituyó la cena y dijo: aquí empieza el nuevo pacto, mismo día donde a las 3 de la tarde murió en una cruz por nuestros pecados. Pero todavía hace falta mucho. En esas últimas horitas, en ese último momento, obviamente la palabra de Dios tiene mucho que enseñarnos, porque Marcos toma un buen espacio, un buen tiempo para hablarnos de esto. Así que hoy vamos a ver lo que sucedió inmediatamente después de tomar la última cena e instituir el nuevo pacto. Leamos la palabra de Dios. En la Nueva Traducción Viviente dice la palabra de Dios escrita: luego cantaron un himno y salieron al monte de los olivos. En el camino, Jesús les dijo: todos ustedes me abandonarán, porque las escrituras dicen: Dios golpeará al pastor y las ovejas se dispersarán. Sin embargo, después de ser levantado de los muertos, iré delante de ustedes a Galilea y allí los veré. Pedro le dijo: aunque todos te abandonen, yo jamás lo haré. Jesús respondió: te digo la verdad, Pedro, esta misma noche, antes de que cante el gallo 2 veces, negarás 3 veces que me conoces. No, exclamó Pedro enfáticamente, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás juraron lo mismo. Esta es la palabra de Dios, es el pasaje que vamos a estar viendo en esta hora, y bueno, es un pasaje muy conocido, muy famoso, y es precisamente, no es la negación de Pedro como tal. La negación como tal, si Dios nos presta vida, la veremos más adelante, está al final de este capítulo, sino que es, de hecho, creo que en un sentido algo más interesante todavía, más importante, y es precisamente, vamos a decir, la profecía o el presagio, si se puede llamar de alguna manera, la anticipación de la negación de Pedro que Jesucristo mismo predijo. Entonces, es interesante llegar allá y ver cómo fue que Pedro negó a Jesús, pero lo más interesante de todo es que Cristo le dijo a Pedro que lo iba a negar antes de que esto sucediera. Pero no solamente Pedro, sino que literalmente esta también fue la negación de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Por eso precisamente le he puesto como título a esta enseñanza: negación asombrosa. Y nuevamente, creo que esa historia es famosa de cuando Pedro niega a Jesús, pero lo que nos debe sorprender, lo que nos debe asombrar es que Jesucristo dijo esto antes de que sucediera. Y la pregunta más importante aquí es: ¿entendemos lo que significa eso? Que Jesús ya sabía que Pedro y los demás apóstoles lo iban a negar, pero ¿entendemos lo que significa eso para nosotros? Y más importante aún, ¿entendemos que esto ocurre precisamente después de que Jesucristo dice: ahora empieza el nuevo pacto? Es más, quiero decir esto, con esto cierro la introducción y voy directamente a 2 puntos que quiero que veamos para que ya vayamos directamente a la palabra. Lo que quiero decir es que esta historia no está allí por casualidad, no está por demás. Jesucristo sabía que sus propios discípulos lo iban a negar, que sus propios discípulos, como lo vamos a ver, se iban a avergonzar de él, que sus propios discípulos iban a fallar. Por eso fue que Cristo vino a salvarnos, porque nadie ha podido ni jamás podrá. Y esa es la gran diferencia en el nuevo pacto. Aquí es donde podemos ver, digámoslo así entre comillas, los mejores en el nuevo pacto, los 12 apóstoles. Bueno, aunque ya sabemos que Judas no era realmente. Vamos a decirlo entonces más precisos, los 11, encabezando a Pedro, eran personas llenas de errores y de fallas, como tú y como yo. Esto es lo que me asombra. Y voy a decirlo nuevamente, con esto cierro. Sé que suena fuerte, pero espero que podamos verlo a la luz de la palabra, me permitan enseñarlo a la luz de la palabra. De una u otra manera, creo que todos hemos negado a Cristo, de una u otra forma, porque ¿quién no le ha fallado a Jesús?
¿Quién no ha cometido errores? ¿Quién no ha vivido momentos en su vida, y puede que hasta muchos, donde no refleje a Cristo? ¿Cierto? Esa es la realidad. Pero ahí es donde brilla inmensamente el Evangelio. Cristo vino fue a salvar a pecadores. Cristo no vino por los mejores. Cristo vino por hombres débiles, falibles, llenos de errores y fallas. Ningún error, ninguna falla, ningún pecado es justificable ni está bien. Pero lo cierto es que cuando uno entiende esto, es que uno puede descansar total y completamente en Cristo y saber que Él nos ha salvado por su gracia. Así que vayamos ya a la palabra. Quiero que veamos dos puntos. Y lo primero que quiero que veamos es la prueba de la negación. Y con la prueba de la negación me refiero a que la palabra de Dios nos enseña claramente que Pedro negó a Jesús y los demás discípulos huyeron de Jesús, lo abandonaron, lo dejaron solo en el momento más importante, más fuerte, más difícil, más crucial de la vida de Jesús. Pero nos podemos asombrar por algo maravilloso, por algo simple pero glorioso. Y es que, como lo veíamos hace 8 días y lo hemos venido viendo a la luz de la palabra, es que el Evangelio es que solo ha habido uno que ha pasado la prueba. Solo hay uno que nunca falló, que nunca cometió un solo error. Porque de resto, todos los seres humanos hemos pecado, hemos fallado. No lo he traído, ese versículo no lo trae, pero es muy famoso. Pablo lo dice en Romanos, capítulo 3, versículo 23, si no me falla la memoria. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores. Ese es el Evangelio. Solo hay uno que ha pasado la prueba. De resto, todos, hasta los apóstoles, todos, empezando por Pedro, se rajaron. Si vamos a hablar de la prueba, de no negar a Cristo Jesús. Ahora, por supuesto, más adelante vamos a aclarar, claro que Pedro no fue un falso maestro, pero tuvo errores. Así que lo primero que quiero que veamos es cómo solo Cristo es el único que ha pasado la prueba y Él es el que jamás ha fallado ni jamás lo hará. Veamos este primer punto en los versículos 26 al 27. ¿Y qué dice allí la palabra de Dios? Entonces el versículo 26 dice, luego cantaron un himno y salieron al monte de los olivos. Entonces esta es como la bisagra que nos conecta a la historia anterior. Acaban de terminar la Pascua, la última, que se celebró bajo el antiguo pacto, bajo el antiguo testamento. Y ahora cerraron, digamos, ese momento solemne donde Cristo instituye el nuevo pacto. Y terminaron esto con una canción. Al final cantaron una canción, muy posiblemente uno de un salmo, aunque dice un himno, y dice, y salieron al monte de los olivos, donde recurrentemente Jesús se reunía con sus discípulos cuando estaba en Jerusalén. Y allí entonces dice el versículo 27, en el camino, Jesús les dijo, todos ustedes me abandonarán. Sin embargo, quiero aclarar que la palabra que se utiliza allí en el idioma original es más fuerte. Literalmente dice, todos ustedes se apartarán. O literalmente, todos ustedes se escandalizarán de mí. O para ser de hecho más fuerte, y es que todas estas palabras pueden significar, pues se pueden extraer como significado de esa palabra en el idioma original. Podría también hasta traducirse, hacer traducciones que lo hacen, todos ustedes tropezarán o caerán. Y ahí es donde viene el punto. Lo que Jesucristo está diciendo es, todos ustedes son seres humanos llenos de errores, llenos de fallas, y van a caer. Viene a mi mente nuevamente, este versículo no lo he traído, pero es famoso. La Biblia dice, si 7 veces cae el justo, el Señor lo levanta, pero caemos. Esa es la realidad de ahí tan importante de entender el Evangelio y entender el nuevo pacto. Bajo el antiguo pacto había entonces un montón de reglas y si uno fallaba, si uno la cometía, tenía que pagar. Ahora, espero que no se malinterprete, no estoy diciendo entonces que en el nuevo pacto de Cristo esté bien pecar, esté bien fallar, pero el punto es que todos hemos fallado. Y hay una, entre comillas, mala noticia. Digo porque entre comillas, porque pues igual está mal fallar y la mala noticia es que, y si Dios nos presta más vida y más años de vida, fallaremos, cometeremos errores. Pero digo entre comillas porque aunque Dios quiera y nos ayude a no cometer tantos errores, pero la esperanza es que en Cristo tenemos salvación y que nuevamente, que en el nuevo pacto, Él no vino a salvar a los mejores. Él sabe que somos pecadores mejor que nadie. Es que nuevamente Cristo les está diciendo esto a sus apóstoles antes de que lo hagan. Cristo ya sabía que le iban a fallar. Entonces, ¿por qué no los desechó? Porque la pregunta es, entonces, ¿a quién podría aceptar Él si todos somos pecadores?
Nuevamente, el idioma original es muy fuerte porque lo que dice ustedes van a caer, pero no solamente esto, sino que dice Cristo, porque las escrituras dicen o literalmente, porque esto ha sido escrito. Lo que Cristo está diciendo es cuando uno lee realmente la Biblia, y aquí Jesucristo se está refiriendo al Antiguo Testamento, aunque más particularmente va a tomar un pasaje del profeta Zacarías, capítulo 13, versículo 17. Pero, ¿qué dicen las escrituras? Dios golpeará al pastor, o herirá al pastor, o matará al pastor, se podría traducir desde el idioma original, y las ovejas se dispersarán. Lo que desde el Antiguo Testamento la Biblia enseña, y eso es lo que uno puede ver. Léase desde Génesis hasta Malaquías. ¿Qué nos enseña? Que desde Adán y Eva todos somos pecadores. En estos días lo decía, muéstrenme un hombre que sea perfecto, aparte de Jesucristo, el Dios hecho hombre. Ninguno. Entonces, ese es el Evangelio. El Evangelio es que no somos salvos por obras. Y aquí tenemos una de las ilustraciones más hermosas, aunque el pasaje es fuerte. Pero pensemos, es como si Jesús le dijera a uno, bueno, y hace un momento yo lo dije, ¿cierto? Como si Jesús le dijera a uno, miren, mañana ustedes van a pecar. Ahora, ¿está bien? No. Me quiero adelantar mucho, sé que es adelantarme mucho, pero lo quiero decir. ¿Qué pasó cuando Pedro negó a Jesús? Salió y lloró amargamente. Estuvo mal, le dolió. Pero, ¿cuál es el punto? Pero Jesucristo, antes de que eso sucediera, horas antes de que eso sucediera, le dijo, Pedro, me vas a negar. Si me hago entender, la Biblia lo que enseña es, Dios sabe si mañana vamos a pecar. Dios sabe si hoy pecamos. Dios sabe si esta semana pecamos. ¿Estoy diciendo que entonces pecar está bien? No, pero todos somos pecadores. Y Dios lo sabe. Por eso fue que Dios envió a su Hijo. Ese es el nuevo pacto. Ese es el verdadero Nuevo Testamento. Ese es el Evangelio. Si fuera por obras, nadie se salvaría. Si fuera por obras, Pedro estaría perdido porque negó a Jesús no solo una, sino 3 veces. Los discípulos estarían perdidos, abandonaron a Jesucristo, cayeron. ¿Y qué dice el versículo 28? Sin embargo, después de ser levantado de los muertos, después de que resucite, ¿qué es lo que les está diciendo? Es que este es el punto. El Hijo de Dios, Jesucristo, vino a morir por estos pecadores. Empezando por quién? Por Pedro y los otros 10. Y digo los otros 10 porque con Pedro serían 11, porque pues Judas no, obviamente. Pero Jesucristo dice, y voy a morir por ustedes, como lo dijo en la enseñanza anterior. Esta es la sangre del nuevo pacto. Voy a entregar mi vida por ustedes. Pero aún antes de ir a entregar la vida, les está diciendo, miren, y son tan pecadores que hasta en el momento en el que yo voy a ir a morir, ustedes me van a fallar. Pero ¿saben cuál es el punto? Pero yo voy a resucitar. Eso fue lo que Cristo vino a hacer. Este es el Evangelio. El Hijo de Dios que se hizo hombre y como hombre murió en una cruz, pero al tercer día fue resucitado de los muertos. Pero cuando se ha levantado de los muertos, dice, iré delante de ustedes o iré a ustedes o me encontraré con ustedes. ¿En dónde? Iré delante de ustedes a Galilea y allí los veré. Esto es sorprendente. Nuevamente, podríamos nosotros simplemente leer esto y pasarlo por algo, pero de largo, pero esto es asombroso. Jesucristo les está diciendo, me van a negar, sin embargo, cuando resucite, yo los voy a tomar nuevamente en mis brazos. Nuevamente, ¿estuvo bien lo que hicieron los discípulos? No. Si esta semana cometimos errores, fallamos, pecamos, ¿estuvo bien? No. Pero el Evangelio es que Dios nos ha aceptado a pesar de lo que somos, tan frágiles, tan llenos de errores, porque si no fuera así, entonces ¿para qué Dios envió a su Hijo a este mundo a morir en una cruz? Cristo vino a salvar a los pecadores. Murió en nuestro lugar para luego, aunque ellos lo habían abandonado, aunque Pedro lo había negado, para luego ir a encontrarse con ellos después de haber resucitado. Ese es el mensaje del Evangelio. Hay un mensaje más grande, más glorioso, más asombroso. Pablo lo dice de esta manera en la segunda carta de los Corintios capítulo 5 versículo 21. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó. ¿Quién es el que pasó la prueba? ¿Quién es el que realmente nunca pecó? Cristo. Fuera la ofrenda y notemos, es Pablo. Y no dice por sus pecados, por nuestro pecado, porque todos somos pecadores. Pablo era pecador, Pedro era pecador, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Ahí es donde vamos. En ese sentido, Pedro y los demás apóstoles son tan humanos como tú y como yo, tan pecadores, tan llenos de fallas y de errores. Pensemos en lo que luego escribe el mismísimo apóstol Pedro acerca de nuestro Señor Jesucristo en su primera carta, capítulo 2, versículos 22 y 23. Hablando de Jesús, él dice, él nunca pecó. Pedro no podía decir, yo nunca pequé, por eso soy apóstol. Él nunca pecó y jamás engañó a nadie.
No respondía cuando lo insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Al final, Pedro tiene que reconocer, yo conocí a uno que nunca pecó, y ese es Jesucristo. Ese es el Evangelio, el nuevo pacto, porque eso está dentro de ese contexto, fue lo que vimos hace 8 días. El nuevo pacto es que hay uno que nunca pecó, Cristo, y murió por nosotros, que sí somos pecadores. En el libro de los Hechos, en el famoso sermón, primer sermón de Pedro, el día de Pentecostés, lo dice de esta manera, el libro de los Hechos capítulo 2, versículo 24. Hablando de Cristo dice, pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. Porque el que murió ese día, aunque era hombre, verdaderamente hombre, pero era el Hijo de Dios hecho hombre, quien nunca pecó. La muerte no tuvo el poder para retener a Cristo Jesús, pero ¿por quién él hizo él este sacrificio? Podemos decir por nosotros, pero ¿por nosotros qué? Ahí tengo que decirlo, por nosotros pecadores. Entonces, mis hermanos, aquí es donde nuevamente para mí esto es asombroso, porque no está bien que Pedro hubiera negado a Jesús, no está bien que los discípulos se hubieran escandalizado de Jesús, como no está bien cada que tú y yo fallamos, pero ¿quién no ha fallado nuevamente? Y el Evangelio es que hay uno que la muerte no lo pudo retener porque él es sin pecado. Hebreos, el autor de los Hebreos dice en el capítulo 4, versículo 15, hablando de Jesús, lo llama nuestro sumo sacerdote, porque Él entregó su vida por nosotros. Él es el sacrificio por nosotros. Y dice, nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que nosotros enfrentamos. Cristo sabe lo que es vivir en este mundo. Cristo sabe lo que es ser tentado. La única diferencia, sin embargo, Él nunca pecó. Cristo nos entiende, no, digámoslo así, no nos apoya, ni nos da la palmadita en el hombro, ni nos aplaude cuando fallamos, pero Él sabe que fallamos. Volvamos nuevamente a nuestro texto base. Él les está diciendo, ay, tan bellos que van a pecar, tan bellos que me van a negar, ay, que estoy emocionado porque Pedro me va a negar. No, pero les está diciendo, pero lo van a hacer. Y una vez más, hagámonos la pregunta. Voy a decirlo de esta manera, es más, esa palabra también se podría traducir como traición. Imagínense que uno supiera que alguien lo va a traicionar. ¿Cómo se sentiría uno? Que alguien lo va a negar en el momento en el que más lo necesita. ¿Cómo se sentiría uno? Pero ese es Cristo. Aún sabiendo lo que iban a hacer a sus discípulos, fue a morir por ellos. Esta es la clase de personas por las que murió Cristo Jesús. Precisamente esto nos lleva a nuestro segundo punto y es la realidad de la negación. Bueno, creo que es demasiado claro, pero espero que haya quedado el primer punto. Solo hay uno que nunca pecó. Solo hay uno que pasó la prueba. Solo hay uno que en un cuerpo de carne, sujeto a las mismas debilidades nuestras, nunca cometió un solo error en el tiempo de vida que estuvo en esta tierra, y es Jesucristo. Pero por si nos queda dudas de que todos somos pecadores, veamos la realidad de que todos, de una u otra manera, hemos negado a Cristo. Veamos esto en los versículos 28 al 31. Dice el versículo 29, Pedro le dijo, aunque la idea en el idioma original va más como que Pedro interrumpe a Jesús. Aunque todos te abandonen, yo jamás lo haré. Nuevamente la palabra es, aunque todos se aparten. Hasta se podría traducir, aunque todos se descarríen, aunque todos se escandalicen, aunque todos caigan. Y el idioma original dice algo muy interesante. Literalmente dice, todos, pero no yo. Es súper interesante este pasaje. De hecho, este versículo para mí ha sido clave, fundamental. ¿Por qué? Porque aquí es donde vemos el orgullo del ser humano. Ahora, yo quiero aclarar, y muy seguramente Pedro tenía las mejores intenciones de todas, ¿o no? Voy a ponerlo de esta manera, pues ustedes saben que aquí no, pero quizá muchos de nosotros hemos venido de lugares donde a uno lo llevaban a comprometerse, donde uno hasta le decían que pasara adelante a un lugar que pues se llama altar, pero pues no debería llamarse así porque ya no existen altares, pero lo llamaban a uno a comprometerse, a no fallarle más a Dios, a no pecar más. ¿Alguien alguna vez le sucedió? ¿A alguien le pasó eso? Que un pastor, después de una enseñanza muy emotiva, le dijo, ¿y cuántos hoy se van a comprometer con Dios a no fallar más? Hombre, ¿y qué no acaso todo verdadero cristiano no quisiera fallar? Jesús le está diciendo a Pedro, es que me van a abandonar, van a caer, van a fallar. Claro, nuevamente puede ser que Pedro tuviera toda la intención, pero a la vez tiene orgullo.
Él cree que es muy fuerte. Tanto que él dice, miren, todos, estos otros te podrán negar, te podrán abandonar, ellos podrán salir corriendo, pero yo no. Todos, pero no yo. Aunque ellos caigan, no, yo me voy a parar firme. Mis hermanos, este sería como ese sermón. Comprométete. Mis hermanos, y nuevamente esto lo he dicho en varias ocasiones, ¿cuánto se demoraba uno comprometiéndose? Se demoraba más uno comprometiéndose que estar cayendo, que estar fallando. ¿A alguien le ha pasado o solo a mí? El evangelio verdadero en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, en la verdad de Cristo, después de la muerte de Cristo Jesús, solo hay uno que no ha pecado, solo hay uno que no ha fallado, solo hay uno que no ha caído. Y nuevamente puede ser que cuando a uno lo llamaron, le hicieron ese llamado a comprometerse y a prometerle a Dios no fallarle más, pues seguramente que uno lo hizo desde el corazón, pero en eso hay orgullo. Más bien lo que uno tendría que decir es, pero ¿cómo puedo? Si soy un ser humano lleno de errores y fallas, no pretendo justificar ningún pecado, pero ¿cómo me voy a comprometer con Dios a no fallarle si en su misma palabra Él dice que todos somos pecadores y que vamos a fallar? Y que sigue diciendo el versículo 30, Jesús respondió. Te digo la verdad. Ahora, es curioso, en el idioma original literalmente la palabra es amén, pero Jesús no dijo amén a lo que Pedro dijo. Porque nuevamente, quizá uno hasta dijo amén. Hoy nos vamos a comprometer a no fallarle al Señor. Ahora, ¿suena eso bonito? Hombre, imaginémonos que esta noche hiciéramos eso. Todos los que están aquí conmigo nos comprometiéramos a no fallarle al Señor. Hombre, un propósito muy bonito. Es decir, un deseo muy genuino, muy del corazón. Ahora, yo les quiero decir, yo quisiera eso. Yo quisiera decirle, Dios, te prometo que no voy a fallar más y quisiera tener el poder para cumplirle, perdón. Pero ¿saben cuál es la realidad? Que sé que aunque lo prometiera y lo hiciera desde lo más profundo de mi corazón, y por más que quiero, pero hay una realidad, no puedo. Soy un ser humano. ¿Quiero fallar? No. Pero ¿cuántas veces fallamos? ¿Cuántas veces caemos? Jesucristo lo que está diciendo es, porque Jesucristo decía, esta es la verdad, aún antes de decir algo, porque todo lo que él dice es verdad. Te digo la verdad, dice esta traducción de manera perfecta. Pedro, esta misma noche, antes de que cante el gallo 2 veces, recordemos, es posible que ya fueran las 12 de la noche o la 1 de la mañana de ese día, esta misma noche, Pedro, es que no es que me vas a negar dentro de 10 años. No es que me vas a negar dentro de 30 años, o no es que me vas a negar, no es que vas a fallar, no es que vas a caer la próxima semana. Es más, Pedro, les acabo de decir que van a caer, pero ¿quieres que te dé una noticia, Pedro? Esta misma noche antes de que cante el gallo, antes de que amanezca. ¿Cuál es el punto? Antes de que cante el gallo 2 veces, como dice por ahí una canción, y no fue una, ni fueron dos, fueron 3 veces las que Pedro negó a Jesús. Pero nuevamente, todavía no hemos llegado al momento en el que Pedro negó a Jesús. Jesucristo le está diciendo esto a Pedro antes de que pase. Antes de que cante el gallo 2 veces, negarás 3 veces que me conoces. Ahora, ¿se imaginan cómo hirió esto el orgullo de Pedro? El que está ahí literalmente, de hecho hay otras traducciones y hay otros pasajes porque esta historia está en los otros evangelios donde dice hasta que Pedro juró. Dijo, no, ¿cómo se le ocurre? Es que yo sé en lo que he creído, yo sé en lo que estoy, ¿cómo así? Es que si estoy, es más, lo vamos a ver en un instante. Yo estoy dispuesto a morir contigo. Yo estoy dispuesto. Pero negó Pedro a Jesús. Entonces ahí es donde vemos, notemos, ahí es donde quizá nos han engañado con buenas intenciones, pero nos han engañado. Si alguna vez tú y yo fuimos de aquellos que nos comprometimos a no fallarle más a Dios, y aunque es un deseo muy bonito y muy hermoso, muy genuino, pero ¿quién puede realmente decir, Señor, te prometo que ya no te fallo? Nuevamente esa palabra puede significar hasta apartarse. Señor, te prometo que nunca me voy a apartar. Señor, te prometo que nunca me voy a descarriar. Para muchas personas a veces piensan que descarriarse es la persona que estuvo por un tiempo en la iglesia y después se alejó de la iglesia precisamente porque cometió un error. Porque muchos han creído que cuando cometen un error hay que alejarse de la iglesia. Siempre lo he dicho, es todo lo contrario. Si la iglesia es un lugar verdaderamente iglesia, entendemos más que la iglesia es como un hospital de personas enfermas. Porque en una iglesia verdadera no te aplauden el pecado o no nos aplauden el pecado, sino que reconocemos que tenemos errores. Claro, ayudamos, damos la mano, tendemos, levantamos, pero ¿cuál es el punto, mis hermanos? ¿Cómo podría yo echar a alguien? ¿Cómo podría yo rechazar a alguien porque cometió un error? Pues como diría la palabra de Dios, ¿y que Alex está libre de pecado?
Todos somos pecadores, todos cometemos errores. Te digo la verdad, Pedro, esta misma noche, antes de que amanezca, y ya estaba que amanecía, lo que le está diciendo es, mira, Pedro, tu falla, tu error, tu caída está más cerca de lo que siquiera te imaginas. Nuevamente, ¿estuvo bien? No, lo que hizo Pedro estuvo terriblemente mal. Pero ¿saben cuál es el punto, mis hermanos? Pero Jesús lo sabía, Jesús lo sabía. ¿Y saben qué iba a hacer Pedro? Iba a negar que conocía a Jesús. Iba a negar que tenía una relación con Cristo. Perdónenme, pero es que yo en este sentido estoy hablando un poquito de mis experiencias, pero las malas. Perdónenme por hacer esto, pero yo llegué a escuchar predicadores. Les digo, no sé si ustedes, pero de verdad no estoy inventando esto. Es más, creo que hay muchos aquí presentes que junto conmigo los escuchamos. De esos predicadores que contaban el testimonio, que ellos les pusieron un revólver en la sien y no negaron a Cristo Jesús. Hombre, qué maravilla, qué maravilla. Y a mí me gustaría llegar a hacer eso. Me refiero pues que si me pusieran un revólver en la cabeza y me dijeran, niegue a Jesús y no lo mato, hombre, yo quisiera tener el valor de decir, pues mátenme, quisiera. A lo que me refiero, no estoy diciendo que yo lo haría, no, quisiera, pero puede ser que yo sea el primero que lo niegue. Ay, ¿cómo así? Pues cuando ocurrió esto, ¿quién fue el primero que lo negó? Pedro. A lo que me refiero es que cuando uno se siente muy orgulloso, ¿sí? Y lo que les decía, no sé si ustedes escucharon esa predicación o ese testimonio. Entonces uno que decía, uy, no, ese hombre sí tiene mucho a Dios. Es que, uy, no, pues, y entonces ya uno termina es admirando a un hombre de esos. Termina idolatrando a un hombre de esos. Uno no termina siendo animado, consolado, fortalecido con una enseñanza de esas, sino, les soy honesto, yo era de los más desanimados, porque yo había cometido tantos errores. Me miraba a mí mismo y yo decía, yo no, y esta semana que cometí tantos errores, hasta quizá esa semana o hace ya 15 días había pecado, y yo no, pues con eso ya negué a Cristo. Ahora, para uno prometer que si le ponen un revólver en la cabeza, uno no va a negar a Cristo Jesús. Hombre, que Dios le dé a uno la fortaleza, pero si no, como Pedro, hasta maldice. No, yo qué voy a conocer a Jesús. ¿Pedro lo negó? Sí. ¿Está bien? No, no estoy justificando, pero mis hermanos, el Evangelio es que nosotros, sin la obra de Dios en nuestro corazón y sin la fortaleza que Cristo nos dé, estamos más lejos, más apartados, solo somos ovejas descarriadas. Es que es más, hay un versículo en la Biblia que dice eso. Todos nos apartamos como ovejas. Mis hermanos, todos nos hemos descarriado. Todos hemos fallado, empezando por Pedro. Sin embargo, Pedro decía, no, 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 yo no te voy a negar, Señor. ¿Y saben cuál es el punto? Jesús les acaba de decir, es que está escrito, es que la Biblia lo dice. Y se los estoy diciendo yo, el maestro, Jesús. ¿Y saben cuál es el punto? Versículo 31. No, exclamó Pedro enfáticamente, literalmente el idioma original dice, empezó a hablar abundantemente. ¿Saben lo que significa? Pedro cayó a Jesús. No, 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 no. ¿Cómo así Jesús? Lo interrumpió, lo cayó y empezó se tomó la palabra y empezó a hablar abundantemente. No, no, yo no te voy a negar. No, ellos te podrán negar, pero yo no. Aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. ¿Y saben cuál es el problema? Y ese orgullo se le contagió a los otros. Y los demás juraron lo mismo. Juraron. Si notamos, mis hermanos, para mí este pasaje es demasiado hermoso. Porque aunque en un sentido es triste, es doloroso porque nos muestra la realidad de que somos pecadores, pero digo que es hermoso porque precisamente me consuela porque yo soy un pecador que he cometido tantos errores y lo sigo cometiendo hasta el día de hoy, tristemente. No estoy orgulloso de eso, pero esto es un pasaje donde se ve claramente lo que es el Evangelio. Los propios discípulos estaban llenos de orgullo. El Evangelio no es que nosotros tenemos que dar la vida por Dios. El Evangelio verdadero es que Dios se hizo hombre, el Hijo de Dios se hizo hombre y vivió la vida que ninguno ha podido vivir, una vida perfecta. El Evangelio verdadero es que Él fue el que murió por nosotros. Él fue el que entregó la vida por estos pecadores, empezando por Pedro y los demás apóstoles que igual eran pecadores como nosotros. Pero Pedro juró y los demás también. Y Pedro dijo, es que, mejor dicho, es que yo entrego mi vida por ti. Hasta a veces ahí es donde vamos. Hay canciones que se hacen llamar cristianas y ese es el mensaje. Yo voy a entregar mi vida por Dios. No, el Evangelio es, Él entregó su vida por nosotros. Él entregó su vida por nosotros. Pedro dijo, si es necesario morir, muero. Qué fuerte Pedro. Pedro en este momento es esa clase de predicador que dice, es que donde me pongan el revólver y que niegue a Jesús, yo no lo niego. No,
me hago matar. ¿Saben cuál fue el problema? Podemos decirlo de cierta manera. Y le pusieron el revólver. ¿Y qué hizo? Salió corriendo. Lo negó. Se puso a maldecir. ¿Por qué está esto en la Biblia? Para mostrarnos la realidad de que el Evangelio no es lo que nosotros hacemos por Dios. El Evangelio es lo que Dios hace por nosotros. Por eso, aunque nos parezca increíble, aunque debería ser la verdad más creíble, no tenemos que hacer nada para ser salvos. Él lo hizo todo. Claro, cuando Dios nos salva, Él empieza a obrar en nuestras vidas. Hay momentos de victoria, hay momentos donde, como dice una canción, vamos escalando, sentimos que vamos subiendo, pero a la vez yo creo que toda persona que es honesta tiene que reconocer que muchas veces la vida cristiana parece más bien como una, ¿cómo es que se llama? Se me olvidó, iba a decir es que ruleta rusa, no, como un carrusel o como una montaña rusa. Hombre, hay días en los que uno siente todo va bien, ¿cierto? En el matrimonio todo marcha bien, con la familia todo marcha bien, con los vecinos, hasta mejor dicho, si uno tiene por ahí alguien como decimos nosotros, se enamoró de uno y le cae mal, pero hasta con esa persona lo está saludando todo formal, ¿sí o no? O sea, esos momentos donde uno dice, qué bendición, ¿no? Y donde uno siente que está caminando en obediencia, que uno no le ha fallado a Dios. Pero ¿y qué de esos periodos donde uno sabe que ha cometido tantos errores? ¿Qué de esos periodos donde tiene, como dice la palabra, conflictos externos y conflictos internos, donde quizá como Pedro, entonces por allá maldijo? ¿Eso está bien? No, pero ¿a alguien le ha pasado? Dijo lo que no debía decir, actuó como no debería actuar, no mostró a Cristo. Muchas veces, y yo creo que son malas veces en las que Alex muestra más de Alex que de Cristo. Lucho con eso todos los días. Si no fuera por este tipo de pasajes, ahí sí uno diría, no, estoy perdido. El Evangelio es que aunque nos descarriáramos, tenemos a uno que hoy nos encuentra, Cristo, el buen pastor. El Evangelio es que aunque cayéramos, podemos estar seguros que hay uno que nos levanta. De hecho, yo quisiera hacer la pregunta, no para que lo respondamos en voz alta. Dios no lo quiera, no quiero una cosa de esas. Pero ¿cuántas veces hemos caído? Y si hoy estamos aquí, es por la gracia y misericordia de Dios. Solo por Él. Él es el único que no cayó en pecado. Él es el único que no ha fallado. Sin embargo, Pedro está ahí muy seguro de sí mismo. Esa es la religión, podríamos decir, de obras. Pedro creía que él iba a dar su vida por Jesucristo, pero al final Jesucristo, la verdad misma, le fue demostrada a Pedro que fue Cristo quien entregó su vida por él. Por eso quiero que pensemos, de hecho Lucas añade algo muy interesante. Quiero que veamos esta partecita que añade Lucas, no está en Marcos, pero Lucas dice en la misma historia, pero en el capítulo 22, versículos 31 y 32, Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. De hecho, en Lucas lo que Jesucristo le dijo es, ay, ¿sabes una cosa, Pedro? Satanás los va a zarandear. Satanás les va a pegar una sacudida. Y ahí Jesús no les enseñó a hacer guerra espiritual. Mis hermanos, a nosotros nos podría pasar. A los apóstoles los zarandeó el diablo. Los agarró y les dio 3 vueltas. ¿Alguien se identifica? Oh, bendita palabra. Gracias a Dios por su palabra. Este es el Evangelio. No nos queramos mucho, mis hermanos, porque Dios puede decir, ¿será que le digo al diablo que les dé una sacudidita? A ver, puede ser a veces nuestro orgullo, que nos hemos creído mucho. Quizá hemos criticado a la otra persona, hemos señalado, uy, no, ¿qué tal yo hacer una cosa de esas? Y después terminamos haciendo eso, o peor, que Dios nos guarde. Pero también saben cuál es el punto, que muchas veces Dios permite eso, esas sacudiditas, arandeaditas, para que uno, como lo vamos a ver en un instante, pero me voy a adelantar, para que uno comprenda, como dice el apóstol Pablo. Creo que Pablo no lo dice así, pero creo que la manera correcta de entenderlo es, no hay lugar más peligroso para un cristiano que cuando cree que está firme. ¿Qué dijo Pablo? Si uno cree estar firme, uy, tenga cuidado, mire que no caiga. Y eso es lo que le estaba pasando a Pedro. ¿Y saben qué le está diciendo Pedro? Jesús a Pedro. En Lucas lo que Jesús le dijo a Pedro es, Pedro, ¿te crees mucha cosa? Pedro, ¿te crees muy fuerte? A ver, ¿qué tal una vueltica, un ratico con el diablo? Literal. ¿Qué hizo el diablo? Zarandeó a Pedro y no solo a Pedro, a todos, a cada uno de ustedes, como si fuera trigo. Pues por aquí no se ve eso, igual yo no soy del campo ni nada de eso, pero he visto en las películas o hay ilustraciones. ¿Han visto cómo se zarandeaba el trigo en la antigüedad? Lo que se llamaba aventar la parva.
Literalmente era como, parecido como se zarandea la arena en la construcción con un cerillo, un rastrillo, no, como un cernidor. ¿Cómo queda uno ahí cogiendo el diablo para allá y para acá, dándole 3 vueltas? Eso puede suceder, mis hermanos. De hecho, si Dios nos presta vida, esto está muy conectado con lo que estamos viendo el domingo, si Dios nos presta vida, lo que vamos a ver el domingo, es real, me voy a adelantar mucho, no lo he traído, pero el diablo le pegaba una aguijoneadita de vez en cuando a Pablo, ¿o no? El aguijón de la carne de Pablo, ¿quién le traía ese aguijón? Para evitar que fuera orgulloso. Mis hermanos, no podemos negar esto, pero que Dios nos guarde y nos proteja. ¿Y saben qué dice el versículo 32? Pero yo he rogado en oración por ti, Simón. Donde no fuera por Cristo, el diablo hubiera agarrado a Pedro, le hubiera dado 3 vueltas, aunque yo creo que le dio más de 3 vueltas, pero no lo hubiera soltado. Pero ¿saben por qué lo soltó? Por Cristo. Si alguna vez hemos experimentado eso de sentirnos tan lejos, apartados, si somos de aquellos que reconocemos que hemos caído tantas veces, que hemos cometido tantos errores, si somos de aquellos que nos identificamos con la oveja perdida, no con las 99 que están en el redil. Saben, el punto es que si hemos vuelto, si hemos sido levantados, si hemos sido restaurados, es por Cristo. ¿Saben por qué Pedro no siguió siendo zarandeado por el diablo hasta el final? Por Cristo. Yo he rogado en oración por ti, Simón. Jesús sabía todo lo que iba a pasar. Jesús sabía que Pedro lo iba a negar. Jesús sabía que todos se iban a escandalizar. Es más, Jesús sabía que el mismo diablo era el que iba a estar detrás de toda esta obra. Pero como Él es Dios, Él estaba en control. Yo he orado en oración por ti, Simón. ¿Para qué? Notemos, Dios le dio permiso al diablo de que zarandeara a los discípulos, empezando por Pedro. Pero ¿saben qué fue lo que no falló en Pedro? La fe. Aún en medio de esa zarandeada, Pedro, y lo podemos ver a lo largo de la historia porque conocemos el desenlace, Pedro después de negar a Jesús, Pedro después de ser zarandeado no sé cuántas veces por el diablo, no fue y se ahorcó, regresó a los brazos de Cristo. ¿Cuántos de nosotros quizá hemos sido de aquellos que hasta a veces en iglesias, en lugares o lugares que se hacen llamar iglesia? No, ese es de esos que se vive descarriando, eso cada rato se va y vuelve, se va y vuelve. Bueno, mis hermanos, pues si volvemos a los brazos de Cristo, Él siempre nos recibe en sus tiernos brazos. ¿Está bien que uno se vaya por allá de zarandeo? No, no está bien. Está bien cuando el diablo coge a un hermano y le da una zarandeada y lo lleva hasta a veces lo peor del pecado. ¿Está bien? No. Pero gloria a Dios porque muchas veces uno ve cómo Cristo vuelve y lo trae de nuevo al redil. Ese es el evangelio, mis hermanos. Pedro, yo he rogado para que tu fe no falle, o mejor, Simón, para que tu fe no falle. De modo que cuando te arrepientas, notamos, Jesús tampoco le dijo que eso estaba bien. Jesús le está diciendo, lo que vas a hacer es malo. Pedro, esa zarandeada que te van a pecar, te van a pegar, te va a llevar a pecar. Pero ¿sabes cuál es el punto? Vas a reconocer tu pecado y te vas a arrepentir. Esa fue la gran diferencia con Judas. Que nuevamente Judas no se arrepintió realmente, porque arrepentirse es reconocer que solo Dios nos puede perdonar y nos puede restaurar. Judas fue y se ahorcó. ¿Cuántas veces hemos fallado y sabemos que podemos regresar a nuestro Padre, como en la parábola del Hijo Pródigo? Ese es el Evangelio. Pedro, vas a regresar, eso fue lo que le dijo Jesús. De modo que cuando te arrepientas, ahí está, y que para mí es quizá la frase más hermosa, y vuelvas a mí. Nunca tengas temor de regresar a Cristo si sientes que has estado lejos de Él, porque creo que todos hemos tenido esa experiencia. Lo que les decía, quizá puede ser, digamos, lo podría pensar yo de manera personal, pues yo, humanamente hablando, nunca me he ido de la iglesia, pues a no ser que contemos que salí de un lugar y ya no pertenezco allá, pero pues de hecho salí para predicar la palabra. Entonces digamos que yo no he sido de esos que ay, vea, se descarrió y no volvió a la iglesia. No me ha pasado, pero yo me he descarriado porque yo he cometido errores. Como les decía, Pedro se descarrió por unas horitas. Yo he cometido errores, yo he cometido fallas. Yo he negado a Cristo con mis acciones, con mi ira, con mi enojo, con mi orgullo, con la codicia, con la lujuria, con la avaricia, con las cosas que lucho a diario, como tú y como yo. Y muchas veces la tentación nos vence de tantas maneras. Pero de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Yo creo que esta es la enseñanza que fortalece la vida de cada cristiano.
Saben, yo creo que Pedro necesitaba esa zarandeadita para que se le bajara el orgullo. Lo he dicho en varias ocasiones. ¿Ustedes se imaginan donde Pedro se hubiera entregado su vida por Cristo? ¿Qué mensaje hubiera predicado después? Ya uno no creería en Cristo, sino en Pedro, el que estuvo dispuesto a morir por Jesús. Más bien Cristo permitió que Pedro y los demás apóstoles fueran zarandeados para que Pedro entendiera que no eran esfuerzos humanos, para que Pedro entendiera que él era tan frágil y tan débil, o quizás hasta más que los demás, que su nombre significaba piedra, pero que él no era ninguna piedra porque la verdadera roca es Cristo. Y solamente cuando Pedro fue zarandeado y se dio cuenta que aunque él tenía muy buena intención de no negar a Cristo, pero que fue el primero que lo negó, y no solamente una ni dos, sino 3 veces, entonces ahora estaba humilde para poder ir y pastorear a los corderos. Porque solamente cuando uno entiende que es un pecador lleno de errores, que si hoy está en pie, si Alex puede predicar, es solo por la gracia de Dios, no porque sea mejor. Solo cuando uno entiende eso, no va a agarrar a palo a las ovejas. No va a ponerse como el ejemplo de los hermanos. No va a quitar el lugar de Cristo y se va a poner uno en el lugar. Pedro, después de haber negado a Cristo 3 veces, ¿qué podía enseñar? Del amor, de la misericordia, de la gracia, del Cristo que murió por mí. Ahora solo Pedro podía decir, Él nunca pecó, yo soy un pecador. Y les vengo a hablar es de Cristo, quien entregó su vida por mí. Si notamos, quizá a veces eso es lo que Dios permite para que reconozcamos que Él es el único y suficiente Salvador, que Él es el único que no ha pecado, que Él es el único que no ha fallado. Sin embargo, Cristo murió por nuestros pecados. Entonces, cuando Pedro volviera a Cristo, cuando se arrepintiera y encontrara su fortaleza en Cristo y reconociera que ya no era Él, sino Cristo, entonces estaba en condiciones de fortalecer a los hermanos. Precisamente quiero que pensemos en esto, en Lucas. Si nos devolvemos un poco, ¿cuáles eran las enseñanzas de Cristo? Lucas 18, versículo 14. Solo traje el versículo 14 porque es una parábola muy conocida de la cual hemos hablado en varias ocasiones. ¿Recuerdan la parábola del fariseo y el publicano? El fariseo era el religioso, el que se creía mejor. El publicano era un pecador que se daba golpes de pecho diciendo, Señor, ten misericordia, sé propicio a mi pecador. Pues, ¿qué dice Jesucristo para llegar al final de la parábola? Lucas 18, 14. Les digo que fue este pecador. Jesucristo no dijo que no era pecador, pero fue el pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. Pedro escuchó esta enseñanza. Esto está en el capítulo 18. Llegamos al capítulo 22 y Pedro se está exaltando a sí mismo. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? No, Pedro tan elevado, hay que bajarle los humos. Dejemos que el diablo lo zarande un ratico para que se dé cuenta que el verdadero fuerte no es Pedro, sino Cristo. Mis hermanos, este es el Evangelio. Y si trajéramos ejemplos del Antiguo Testamento, pensemos solamente en David. ¿Qué pecados cometió? No hay hombre perfecto. Jesucristo contó la parábola de las 100 ovejas. ¿Qué hizo él con la ovejita que se le perdió? Salió a buscarla. Es más, la moneda perdida, él fue a buscarla. El hijo pródigo. Esa enseñanza fue chocante para los de su época, pero lo que Cristo enseñó una y mil veces fue que Él vino a rescatar a los pecadores. La mujer adúltera, ¿qué venía a hacer los religiosos? Literalmente con piedra en mano, a matarla. Y no eran piedras metafóricas, eran literales. Le iban a aventar una lluvia de piedras, la iban a lapidar. Cristo no le dijo que lo que hizo estaba bien, pero le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Cuántas historias podríamos traer sobre esto? Tanto que ahorita lo dije, pero aquí lo quiero enfatizar. 1 Corintios 10, 12 al 13. Si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Creo que esta es la peor posición de un cristiano. Creerse firme. Lo que les decía, no, es que, mejor dicho, es que vea, salí de un ayuno de 8 días, ahí sí que se venga el diablo con toda. No, mis hermanos. Podría tener un ayuno de 10 meses, me podría morir de hambre. No. Hay uno que es más fuerte que el diablo, el que es capaz de atarlo y saquear sus bienes, el que lo venció en una cruz. Si Él no nos sostiene, aunque fuéramos Pedro, nos pega una zarandeada, que después tenemos que agachar la cabeza y reconocer que solo hay un Dios, un Salvador, un Señor, que solo en Cristo encontramos salvación. Y eso era lo que le estaba pasando a los corintios, y Pablo tiene que decirles, si ustedes piensan que están firmes, si ustedes creen que no van a caer, tengan cuidado, están en una posición peligrosa, están al borde del precipicio. Ese hermano que se cree que es el más santo, que es el más puro, que levita, hombre,
Puede ser que sí sea hermano cristiano, pero está en una posición peligrosa. Creerse uno que uno está fuerte y poderoso, mis hermanos, somos tan débiles. Que dice el versículo 13, las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Tengan cuidado porque cuando yo me creo más firme que el otro, yo puedo después estar atravesando esa misma tentación y eso que dije que no me iba a pasar, me puede estar pasando. Pero aquí viene el punto, y Dios es fiel. Lo que Pablo está diciendo es, si ustedes hoy están firmes, no crean que es por ustedes, es porque Dios los ha sostenido firmes hasta el día de hoy. Si quizá le he sido fiel a mi esposa es porque Dios me ha sostenido, pero que vaya y Dios me suelte un momentico de su mano y le diga al diablo, a ver, pégale una zarandeadita a Alex, a ver qué no haría Alex. Así que si algo bueno hay en Alex, es por la pura gracia y misericordia de Dios y porque no es porque yo estoy aferrado de la mano de Él, es porque Él me sostiene en sus manos, porque Él es el Todopoderoso. Y Pablo dice, y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Pero donde uno crea que es por uno, ¿saben qué dice Dios? A ver, dejémosle una tentación un poquitico más de la que puede soportar, a ver si no cae. Si notamos, cuando sean tentados, Él, no nosotros. Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Pero si es que estamos pidiéndole a Él que nos ayude, que nos sostenga. Esa es la vida cristiana en el nuevo pacto, en el Evangelio de Cristo. Que todos los días le pidamos a aquel que es fiel y es capaz de sostenernos hasta el final. Como lo dice Pablo en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 12, traje este versículo para aclarar algo, porque alguien quizá pueda estarse preguntando en este momento algo. Es interesante, en la segunda carta a Timoteo capítulo 2 versículo 12, Pablo le dijo a este joven, si soportamos privaciones, reinaremos con él. Si lo negamos, él nos dejará. Entonces, ¿cómo conciliamos este pasaje que dice que si lo negamos, él nos negará, con una enseñanza que nos dice que nosotros hemos negado tantas veces a Cristo? Ahí es donde cada pasaje en su contexto. Si puedes en casa, léete todo el capítulo 2 o si puedes, léete toda la segunda carta a Timoteo. Aquí Pablo está hablando de una negación que un verdadero cristiano nunca comete. Pedro negó a Jesús por miedo, por temor. Él dijo, no lo conozco. A él hasta maldijo, pero hubo algo de lo que Pedro no cayó. Recordamos que ya lo vimos que dijo Jesucristo, pero he rogado para que tu fe no falte. Y en el contexto de estas palabras es precisamente eso. Pablo le está diciendo a Timoteo, somos pecadores, cometemos tantos errores, pero hay algo que el cristiano sí no pierde y es su confianza, su fe en Cristo. Es más, cuando uno comete un pecado, un error, como lo vamos a ver en un instante, pasaje muy famoso, ¿a quién corre uno? ¿A quién acude? Sino a aquel que lo puede perdonar, que lo puede levantar, que lo puede rescatar. Así que este pasaje no está hablando de los errores, de las fallas, que se pueden entender en el contexto del pasaje de la negación de Pedro como negación. Cada que tú y yo pecamos, estamos negando a Cristo, pero ¿qué pasa con el verdadero cristiano? Lo dije ahora, si 7 veces cae, Dios lo levanta. ¿Qué pasa con el verdadero cristiano? Como lo he dicho, así sea descarriado, pero es una oveja descarriada. ¿Y saben qué hace el buen pastor? Va por la descarriada. Él no va a dejar que ninguno de ellos se pierda porque Él los tiene en sus manos. Y nadie puede arrebatar a los hijos de Dios si están en sus manos. Que a veces los hijos de Dios actuamos como ovejas descarriadas. Hombre, es realidad. Que a veces los hijos de Dios actuamos como hijos pródigos. No es la realidad. Pero el hijo vuelve a casa. La oveja vuelve al redil. Entonces aquí Pablo está hablando de aquellos que niegan la fe, de aquellos que convierten la fe en un negocio, de aquellos que no es que cometen un error y con eso negaron a Cristo, entonces Cristo ya los va a negar. No, aquí está hablando Pablo le está diciendo a Timoteo, puede ser que cometamos errores, pero hay algo que no podemos permitirnos y es negar la verdad de Cristo, es rechazar el evangelio. De eso es de lo que se habla aquí, como por ejemplo en Apocalipsis 2:13, esto es dicho a la iglesia de Pérgamo. Yo sé que vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, has permanecido leal a mi nombre, te rehusaste a negarme, aun cuando mi fiel testigo, Antipas, murió como mártir en medio de ustedes, allí en la ciudad de Satanás. Porque lo que está diciendo es, ustedes han seguido predicando la verdad. Esta es la clase de negación que no nos podemos permitir. En el momento en el que neguemos el evangelio, que solo en Cristo hay esperanza, ahí sí estamos perdidos, porque si negamos la verdad de Cristo Jesús, ahí sí a dónde corremos. También se lo dijo en Apocalipsis 3:8 a la iglesia de Filadelfia, yo sé todo lo que haces y te he abierto una puerta que nadie puede cerrar. Tienes poca fuerza, sin embargo, has obedecido mi palabra y no negaste mi nombre.
Entonces hay algo que el cristiano verdadero no va a negar y es que solo en Cristo tiene esperanza. Lo voy a decir de esta manera, es más, perdón lo que voy a decir, yo sé que esto se podría malinterpretar, pero espero que sea entendido correctamente. Muchas veces yo he visto cristianos lejos de una congregación local, pero con más fe muchas veces que el mismo que está dentro de la iglesia, porque quizá él se ha alejado porque ha tenido un mal entendimiento de que si pequé, uy, no, de pronto voy y me critican y me señalan, o a lo mejor porque he tenido esas experiencias. Una vez más, no estoy justificando ningún pecado, pero el punto es este, a lo que quiero llegar es a esto. Muchas veces hay hermanos que quizá por hasta pena, vergüenza, por lo que hicieron, están alejados, pero allá en su cuarto siguen orando. Allá saben que su única esperanza es Cristo. Allá quizá de pronto está un tanto alejado de sus hermanos por pena, por vergüenza o temor que sean, no sean, o que sean hermanos como el hermano mayor del pródigo que vino a darle el látigo. Entonces, pero ellos siguen teniendo aún una relación con Dios, porque aunque hubieran caído, Dios los levanta. Y eventualmente regresan a una congregación. Es más, les hace falta, quieren congregarse, quieren encontrar una congregación que los acoja nuevamente. Entonces, notemos, lo que aquí está enseñando la palabra de Dios es que un verdadero cristiano no va a dejar de poner su confianza en Cristo, ni siquiera en su peor momento de pecado. Pedro, ¿qué hizo? Lloró amargamente, pero nuevamente no fue y se ahorcó. No fue y se ahorcó. Él regresó a Cristo. Él sabía que Cristo le había dicho. Todavía no sabía si Jesucristo iba a resucitar o no, pero él sabía que Cristo le había dicho, nos vamos a encontrar nuevamente. Y es adelantarme mucho, pero cuando nuevamente se encontró con Cristo, ¿saben qué hizo el Señor Jesucristo? Lo hemos estudiado en el Evangelio de Juan. Le preparó un desayuno. Y le dijo, Pedro, ¿me amas? ¿Y saben qué hizo Jesucristo? Lo puso en disciplina. Le dijo, pastorea mis corderos. Si notamos, eso es lo que hace Cristo. Por eso en Mateo capítulo 6, versículo 12 dice, pues es que es demasiado famoso, y perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros, el Padre nuestro. Entonces, si todos los días le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados, ¿no es la realidad que todos somos pecadores? Lucas 17:4. Aun si la persona te agravia 7 veces al día y cada vez regresa y te pide perdón, ¿qué? Debes perdonarla, dijo el Señor Jesucristo. Es más, si vas al pasaje paralelo de Mateo capítulo 18, ¿qué dijo Pedro? Señor, entonces hasta 7 veces. ¿Y qué le dijo Jesús? Espera, Pedro, no estás entendiendo. Cuando estoy diciendo 7 es por poner un número. Pero ¿crees que solo 7? Ah, no, entonces 70 veces 7. Imaginémonos que alguien me hubiera dicho, bueno, entonces hasta 70 veces 7. Seguramente que Jesucristo hubiera utilizado un número más grande, queriéndonos decir siempre. Si nos ofenden tantas veces al día, hay que perdonar tantas veces como nos ofendan. ¿Cuántas veces ofendemos a Dios, nuestro Padre, cada día? Y podemos estar seguros que en Cristo Él nos perdona. Precisamente 1 de Juan 2:1. Pasaje muy famoso, pero con este y un versículo más cierro esta enseñanza. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Esta enseñanza tampoco es para decirles que está bien pecar. Pero mis hermanos, como dice el apóstol Juan, pero si alguno peca, si hemos pecado, si hemos cometido algún error, una falla, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo el que es verdaderamente justo. Es Jesucristo el que nunca pecó. Es Jesucristo el que se entregó por nosotros. Es Jesucristo el que en este nuevo pacto dice, yo los sostengo de la mano y los llevo seguros hasta el final. Por eso termino con Judas 24. Y ahora, que toda la gloria sea para Dios. En el nuevo pacto, toda la gloria es para Dios. En el antiguo pacto, donde el hombre hacía una parte, Dios otra parte, el hombre se sentía orgulloso. A lo mejor por eso era que Pedro estaba sintiéndose muy fuerte y muy orgulloso. Pero en Cristo, en el evangelio verdadero, toda la gloria es para Dios. ¿Saben por qué? Porque dice, ¿quién es poderoso para evitar que caigan? El único que nos puede guardar sin caída es Dios. Y para llevarlos sin mancha y con gran alegría a su gloriosa presencia. Aun si hoy hubiera cometido un error, una falla, no estuvo bien. Y quiera Dios que hasta hubieran salido lágrimas de mis ojos por haber fallado, pero luego pude encontrar gozo y alegría en el Dios que me perdona a través de Cristo Jesús. ¿Y qué es lo que debería hacer? No es decir, Señor, pequé, perdóname. Ahora te prometo que no lo vuelvo a hacer. Es decir, Señor, pequé, perdóname. Y Señor, me arrojo a tus brazos. Solo tú eres poderoso para evitar que caiga nuevamente. Solo tú eres poderoso para levantarme y sostenerme sin caída. Solo tú eres poderoso para, aún en medio de mi maldad, de mi pecado y de mi error, poder experimentar, como dijo David, vuélveme el gozo de tu salvación. David no perdió la salvación, perdió el gozo,
pero un verdadero cristiano no quiere ni perder el gozo. Así que es la negación anticipada de Pedro y los demás discípulos, pero esta negación es asombrosa porque nos enseña la realidad del Evangelio. De manera literal, todos nos descarriamos como ovejas. Todos nos hemos apartado de Cristo de una u otra manera, todos le hemos fallado, todos en algún momento nos hemos escandalizado, hemos tropezado, hemos caído. Pero hay un justo que nos regala su justicia y es Jesucristo. Hay un pastor que deja las 99 y vuelve por nosotros. Hay uno que es capaz de guardarnos sin caída y aún si hemos caído es capaz de perdonarnos, de levantarnos, de restaurarnos y de sostenernos hasta el final, de llevarnos seguros a la gloria eterna. Esto solamente es posible por Cristo Jesús. Esto solamente es real en el nuevo pacto. Así que démosle gracias a Dios por este evangelio y pidámosle a Dios. Si lo hemos negado, si hemos en algún momento fallado, perdónanos, pero pidámosle ayúdanos para que podamos ser siempre fieles a ti. Sosténnos hasta el final. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu palabra. Gracias porque la Biblia es un libro lleno de historias de hombres llenos de errores, pero de un hombre, tu Hijo, Dios hecho hombre, quien no cometió ningún error, quien no pecó, quien no falló, y vino a traernos esta salvación tan grande. Gracias por este evangelio. Gracias por permitir que en este libro hermoso que llamamos tu palabra, en este libro maravilloso que llamamos Biblia, no solamente están las historias de aquellos que de una u otra manera pudieron llegar a ser fieles en ciertas circunstancias, como cuando David enfrentó a Goliat y derribó a ese gigante en tu nombre, pero también es un libro de historias como cuando David pecó contra Urías, se acostó con su esposa y mandó a matar a ese hombre. Obviamente entendemos que esto es terrible, que esto está mal, pero gracias por enseñarnos, aún a través de tu palabra, que los hombres somos pecadores llenos de errores y de fallas y que el evangelio es que tú enviaste a tu Hijo como uno de nosotros a morir por nuestros pecados. Gracias por este tipo de historias donde no es que estemos felices de que Pedro y los discípulos hubieran negado a Cristo, pero en un sentido nos consuelan porque muchas veces te hemos fallado y sabemos que podemos, aún a pesar de nuestros errores, acercarnos a ti y llamarte Abba, llamarte Padre y saber que no nos das la espalda. Gracias por historias como la del hijo pródigo, donde nos enseñas que aun si hemos sido tan rebeldes y tercos y obstinados y nos hemos alejado, pero tú nos sigues esperando con los brazos abiertos para restaurarnos. Gracias por palabras como estas, donde Jesucristo nos enseña que aún podemos ser zarandeados, pero que siempre te pedimos esto, que nuestra fe nunca falte, que nuestra fe no falle, que aún si hemos caído, sepamos que tú eres el que nos levanta, que aún si hemos pecado, sepamos que tu Hijo está a tu diestra intercediendo por nosotros y Él es el justo, que puede perdonarnos, que aún si el día de mañana que tú lo conoces y está en tus manos, hubieran errores y fallas en nosotros, que aún en ese momento podamos reconocer y correr a ti, quien nos levantas, quien nos restauras, quien nos perdonas, aunque obviamente no quisiéramos fallar, pero ayúdanos a reconocer hoy y siempre hasta el final que tú eres el Dios todopoderoso y que es a ti a quien damos la gloria porque tú eres el único que nos puedes sostener sin caída y llevarnos con gozo y gran alegría a tu gloriosa presencia en Cristo Jesús. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por esta iglesia en este lugar, gracias por el Evangelio en Cristo tomado, dijo amén y amén.